Mi esposa fingió un viaje con amigas a Estados Unidos, desapareció por meses y volvió con un bebé cuando su plan B no funcionó. Si alguien me hubiera contado una historia como esta, probablemente no la habría creído. Sonaba como algo sacado de una telenovela barata, una historia llena de engaños, traición y una dosis absurda de descaro. Pero no era ficción. Era mi vida. Nunca imaginé que escribiría algo así, pero aquí estoy. Hace unos días, mi esposa Samantha, de 31 años, apareció en la puerta de nuestra casa después de haber desaparecido completamente de mi vida durante meses. Pero esa ni siquiera es la parte más impactante. Estaba sosteniendo un bebé. Un bebé que, evidentemente, no era mío. Samantha y yo llevábamos 4 años casados, pero nuestra historia comenzó mucho antes, en un día que, hasta hace poco, consideraba el más afortunado de mi vida. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, una noche en la que todo pareció encajar de manera perfecta. Recuerdo el momento exacto en que la vi por primera vez, estaba de pie cerca de la barra, riendo con un grupo de amigos. Con esa facilidad natural que tienen algunas personas para iluminar una habitación sin siquiera intentarlo. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una chispa de picardía que me atrapó de inmediato. No sé si fue el ambiente, la música o el hecho de que ella parecía sacada de mis mejores sueños, pero desde el primer instante supe que quería conocerla. Empezamos a hablar y la conversación fluyó con tanta naturalidad que perdimos la noción del tiempo. Descubrimos que compartíamos muchos gustos, amábamos los viajes, la buena comida y, sobre todo, teníamos la misma visión sobre la vida y el futuro. Hablamos de nuestras metas, de nuestras familias, de lo que esperábamos encontrar en una pareja. A partir de ese día, todo avanzó de manera vertiginosa. Cada momento con Samantha se sentía como una confirmación de que había encontrado a la persona correcta. Era hermosa, inteligente, divertida, todo lo que siempre había soñado en una pareja. No solo me hacía reír con su ingenio, sino que también me desafiaba intelectualmente, y su entusiasmo por la vida era contagioso. En pocos meses, nos volvimos inseparables. Nos embarcamos en aventuras espontáneas, pasábamos noches enteras hablando de todo y de nada, y poco a poco construimos algo que creíamos que era indestructible. Pero lo que realmente solidificó nuestra relación fue descubrir que ambos soñábamos con formar una familia. Samantha hablaba del tema con una ilusión que me derretía. Ya tenían nombres elegidos desde hacía años. Guardaba un pequeño gorrito de bebé azul como símbolo de su deseo de ser madre y, en más de una ocasión, me mostró ideas sobre cómo decorar la habitación de nuestro futuro hijo. En sus ojos había un brillo especial cada vez que hablábamos de niños. Y yo, enamorado, me aferré a la idea de que juntos construiríamos la vida perfecta. Por eso, cuando llegó el momento de casarnos, no lo dudé. Estaba seguro de que había encontrado a la mujer con la que pasaría el resto de mi vida. Pero, como pronto descubriría, los sueños que creíamos compartir no siempre significaban lo mismo para ambos. Después de casarnos, intentamos concebir de inmediato, pero los meses pasaban sin resultados. Los años transcurrieron y, tras varios exámenes médicos, descubrimos la causa: mi conteo de espermatozoides era extremadamente bajo, lo que hacía que la concepción natural fuera casi imposible. La noticia me destrozó. Me sentí un fracaso, como si hubiera fallado a nuestra familia antes siquiera de que existiera. Caí en depresión y tuve que recurrir a terapia para sobrellevarlo. Samantha, sin embargo, cambió rápidamente.
Me aseguró que esto no cambiaría nada entre nosotros, pero dejó de hablar de hijos. Cuando mencionaba la adopción, desviaba el tema. Ya no se emocionaba con comerciales de bebés y, poco a poco, empezó a hacer comentarios hirientes sobre mi apariencia y mi productividad. Cuando intenté hablar con ella sobre nuestro distanciamiento, me llamó insensible. Con el tiempo, nuestra relación se convirtió en una convivencia fría. Pasábamos cada vez menos tiempo juntos, dormíamos en horarios diferentes y ella siempre estaba pegada a su teléfono. Hace 6 meses, Samantha me dijo que haría un viaje con unas amigas a Estados Unidos. Mencionó que se hospedaría en el Grand View de Chicago e incluso me dio el número de su vuelo. Aunque algunos detalles me parecieron vagos, no sospeché nada. La ayudé a hacer su maleta y la llevé al aeropuerto. Antes de irse, me agradeció por mi comprensión. Yo, ingenuo, pensé que todo estaba bien. Seguí su vuelo en línea hasta que aterrizó. Luego la llamé y le envié mensajes, pero nunca obtuve respuesta. Al principio intenté justificarlo, cansancio del viaje, batería agotada, pero las horas pasaron y la preocupación creció. Al día siguiente llamé a su hermana, pero ella no sabía nada. Contacté a una amiga que supuestamente viajaba con ella, pero la mujer se confundió y negó haber planeado algún viaje. Mi corazón se hundió. Samantha había mentido. Había desaparecido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Repasé cada detalle de nuestra despedida en el aeropuerto, buscando señales que no había visto antes. Traté de convencerme de que debía haber una explicación lógica, pero en el fondo sabía la verdad, lo había planeado todo. Me había engañado. A la mañana siguiente desperté en nuestra cama vacía. Su perfume aún impregnaba la almohada. Llamé innumerables veces, dejando mensajes cada vez más desesperados. Fui a la casa de sus padres, pero ni siquiera ellos sabían qué había pasado. Su madre hojeaba álbumes de fotos, tratando de entender, mientras su padre estaba furioso. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Reviví cada discusión, intentando encontrar en qué fallé. Me preguntaba si debía haber sido un mejor esposo, si debía haber insistido más. Mi trabajo se vio afectado, perdí peso, no podía dormir. Sentía vergüenza de contarle la verdad a la gente. El abandono de Samantha me humillaba. Eventualmente, me di cuenta de que no podía seguir así. Mi vida se había convertido en una rutina vacía, una existencia en la que el dolor y la incertidumbre dictaban cada uno de mis días. Me costaba concentrarme en el trabajo, evitaba reuniones con amigos y familiares porque no quería enfrentar preguntas incómodas. Me sentía avergonzado, humillado, como si el abandono de Samantha fuera un reflejo de mi propio fracaso. Finalmente, después de mucho dudar, decidí buscar ayuda profesional. La primera sesión de terapia fue difícil. Me senté frente al terapeuta, incapaz de poner en palabras todo lo que sentía. Había pasado tanto tiempo reprimiendo mi dolor, tratando de convencerme de que debía seguir adelante sin mirar atrás, que cuando me pidieron que hablara sobre lo sucedido, mi mente se quedó en blanco. No quería admitir en voz alta lo que me había pasado. No quería aceptar que la mujer con la que había planeado toda una vida me había dejado sin explicación. Con el tiempo, sin embargo, las sesiones comenzaron a darme claridad. Poco a poco, fui desentrañando mis emociones, comprendiendo que el abandono de Samantha no era mi culpa. No era mi valor como persona lo que la había hecho irse, ni mis defectos como esposo.
Fue su decisión, una que ella tomó sin tenerme en cuenta, y eso decía más sobre ella que sobre mí. Entender esto no eliminó el dolor de inmediato, pero sí me permitió dejar de cargar con una culpa que no me correspondía. Me di cuenta de que no podía seguir preguntándome qué había hecho mal o en qué momento todo se arruinó. Lo único que podía hacer era enfocarme en seguir adelante, en reconstruirme, en aprender a vivir sin la sombra de su traición. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero poco a poco comencé a sentirme más fuerte. Volví a recuperar mi rutina, me enfoqué en mi trabajo, retomé viejas amistades y empecé a ver un futuro en el que ya no dependía de una relación rota para encontrar sentido en mi vida. Por primera vez en meses, sentí que estaba bien. Que podía respirar sin que el dolor me asfixiara. Y entonces, cuando finalmente sentía que volvía a la normalidad, ella apareció en mi puerta con un bebé en brazos. Antes de abrir la puerta, tuve un pensamiento fugaz, ¿y si es ella? Pero lo descarté de inmediato. No podía ser. Sin embargo, ahí estaba. Parada frente a mí, sosteniendo un bebé en brazos. Me miraba con ojos esperanzados, como si esperara un abrazo cálido, un nuevo comienzo, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas. Parecía agotada. Pero lo que más me impactó fue el bebé. Un bebé de, como mucho, 3 meses de edad. Un bebé que, matemáticamente, no podía ser mío. Ella pidió entrar, pero no me moví. Permanecía ahí, bloqueando la entrada, como si eso pudiera contener la tormenta que se avecinaba. Samantha dijo que había cometido un error, que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor de su vida. Y entonces soltó la bomba. Mirando al bebé en sus brazos, dijo con voz temblorosa: Esta es nuestra segunda oportunidad. Quería que fuéramos una familia, como si todo pudiera simplemente volver a ser como antes. Como si los meses de abandono, las mentiras y la traición pudieran borrarse con una sola frase. Sentí un torbellino de emociones, incredulidad, una ira creciente, una sensación de irrealidad. Mi mente intentaba encontrarle lógica a lo que estaba viendo y escuchando, pero nada encajaba. ¿Qué fue lo que realmente pasó, Samantha? Pregunté con voz tensa, sintiendo como mi mandíbula se apretaba involuntariamente. Ella bajó la mirada por un segundo, como si buscara la forma de suavizar lo inevitable. Pero entonces, con una naturalidad perturbadora, sin dudarlo y sin el más mínimo remordimiento, lo admitió. Me fui para tener un hijo con otro hombre. Las palabras golpearon con el peso de un puñetazo en el estómago. Me dejó sin aire. Sin palabras. Lo dijo como si hablara de un plan de viaje frustrado. Como si simplemente hubiera intentado algo que no salió como esperaba y ahora quisiera volver al punto de partida. Ni siquiera titubeó. No hubo lágrimas de arrepentimiento ni disculpas sinceras. Solo una explicación mecánica, desprovista de emoción real. Yo, lo intenté de otra manera, continuó. Quise un bebé, y tú no podías dármelo. Su voz sonaba casi justificativa, como si estuviera explicando una simple decisión práctica. Como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón latía con furia en mis oídos. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Así que encontraste a otro hombre, dije en un susurro helado, más para mí que para ella. No es lo que piensas, se apresuró a decir. Yo solo, tenía un plan.
pero no salió como esperaba. Apreté los puños. ¿Qué pasó? Insistí, aunque parte de mí ya intuía la respuesta. Samantha suspiró, su rostro reflejando algo que no supe identificar. ¿Frustración? ¿Vergüenza? ¿Rabia porque las cosas no salieron como quería? Él no quiso quedarse, confesó finalmente. No quería responsabilidades, así que se fue. Un amargo silencio se instaló entre nosotros. Me quedé mirándola, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Lo planeó. Ahorró dinero en secreto, organizó su viaje con amigas como una coartada, encontró a un hombre dispuesto a ser su donante involuntario, y cuando todo se desmoronó, cuando el otro la abandonó, cuando su plan falló, decidió que yo era su mejor opción. Yo era su respaldo. Su segunda opción. El alivio en su mirada cuando abrió la boca para continuar me revolvió el estómago. Pero ahora podemos empezar de nuevo, dijo con suavidad, acariciando la cabecita del bebé. Podemos criarlo juntos. Sé que podemos hacerlo funcionar. Algo dentro de mí se rompió por completo. Traté de procesar la frialdad de lo que acababa de escuchar. Destruyó nuestro matrimonio, me mintió y volvió porque la rechazaron. Se había ido sin mirar atrás, segura de que su nueva vida sería mejor, de que yo era reemplazable, un obstáculo en su camino hacia lo que realmente deseaba. Ahora, de pie frente a mí, con la voz temblorosa y el bebé en brazos, pretendía que todo su plan fallido pudiera resolverse con unas cuantas palabras. Solo dije, tú tomaste tu decisión. Por primera vez, pareció verdaderamente sorprendida. Como si nunca hubiera considerado que yo pudiera negarme, que pudiera no quererla de vuelta después de todo lo que había hecho. Durante un instante, su expresión cambió, dejó de ser la mujer segura y decidida que había abandonado nuestro hogar y se convirtió en alguien frágil, desesperada por aferrarse a cualquier salvavidas. Entonces empezó a manipularme. Su voz se suavizó, su mirada se llenó de súplica. Dijo que ser madre soltera era difícil, que criar un bebé sola era complicado. Me habló de las noches en vela, de las cuentas que no podía pagar, del rechazo de su amante y de la falta de apoyo. Intentó hacerme sentir culpable, como si de alguna manera yo tuviera la responsabilidad de arreglar el desastre que ella misma había creado. Fue en ese momento cuando lo vi con total claridad. Eso no era amor. No era arrepentimiento. Era desesperación. Cuando notó que mis ojos seguían fríos, que no me conmovía su súplica, su postura cambió. Su voz, antes temblorosa, se endureció. Pasó del ruego a la exigencia. Me miró con resentimiento y dijo que yo se lo debía. Que después de todo el tiempo que pasamos juntos, al menos debía darle una oportunidad. No respondí. Solo la observé en silencio. Y fue entonces cuando su máscara empezó a resquebrajarse por completo. La súplica se transformó en furia. Sus ojos brillaban con frustración mientras me lanzaba acusaciones absurdas. Dijo que yo era un egoísta, que estaba abandonando a un niño inocente, que un hombre de verdad haría lo correcto. Y cuando vio que ni siquiera eso funcionaba, que yo no iba a ceder, la amenaza llegó. Su voz adquirió un filo peligroso cuando insinuó que aún tenía derecho sobre nuestra casa, que podría impugnar nuestros bienes, que las cosas no terminarían así de fácil para mí. Pero por debajo de esa fachada agresiva, su voz temblaba. Estaba asustada. Ya no era la misma mujer que se había marchado con arrogancia y seguridad. Ahora era alguien que veía cómo su mundo se derrumbaba, como la última puerta a la estabilidad se cerraba en su cara. Y yo, por primera vez, no sentí tristeza ni rabia. Solo una certeza inamovible.
Cerré la puerta en su cara y trabé la cerradura con un clic definitivo. Me quedé ahí por un momento, con la espalda apoyada en la puerta, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. Y entonces, tuve un sentimiento que jamás creí tener. Sentí alivio. Un alivio puro, genuino, que no esperaba. Como si, por fin, me hubiera librado de una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Como si, por primera vez, la sombra de Samantha hubiera dejado de oscurecer mi vida. Al día siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de la madre de Samantha. Me pidió disculpas. No excusas, no justificaciones, solo una disculpa sincera. Dijo que había intentado hacerle entrar en razón, que había tratado de hacerle ver el daño que había causado, pero que había fallado. Sus palabras tenían un tono de resignación, de alguien que había agotado todas sus fuerzas intentando enderezar lo que ya no tenía solución. Respondí con cortesía, manteniendo la distancia. No tenía nada en contra de ella, pero tampoco quería que ese mensaje fuera el inicio de más conversaciones, más intentos de arrastrarme de nuevo a ese caos. Ya no era mi problema. A través de amigos en común, supe lo que había pasado después de nuestra última conversación. Samantha estaba teniendo dificultades. Muchas. Vivía con sus padres, sin dinero, sin apoyo, y el padre del niño había desaparecido por completo. No había dejado rastro. El hombre por el que había apostado todo simplemente se esfumó, dejándola sola con las consecuencias de sus decisiones. Unos días después, recibí otra llamada inesperada. Esta vez, de su padre. Al principio, la conversación parecía casual, casi amigable. Pero luego, lentamente, comenzó a insinuar que yo debería ayudarla económicamente. Que, independientemente de lo que pasó, Samantha era alguien a quien quise en el pasado. Que el bebé no tenía la culpa. Que él mismo no podía sostenerla para siempre. Me negué de inmediato. No permitiría que me manipularan con chantajes emocionales ni con el peso de un deber que jamás fue mío. Esa no era mi carga. No había sido mi decisión. No era mi responsabilidad. Pero la presión no se detuvo ahí. Algunos amigos, aquellos que todavía creían en segundas oportunidades sin conocer realmente la historia, intentaron hacerme sentir culpable. Dijeron que el bebé necesitaba un padre. Que yo podía asumir ese papel. Que, después de todo, había sido parte de la vida de Samantha por años. Me quedé en silencio un momento antes de responder. No. No voy a pagar por los errores de Samantha. Dicho en voz alta, sonó incluso más definitivo de lo que esperaba. Y tenía razón. Con el tiempo, los intentos de contacto fueron disminuyendo. Primero las llamadas de su familia, luego los mensajes de los amigos bien intencionados, hasta que, finalmente, hubo silencio. Pero ese reencuentro había dejado cicatrices. Reabrió heridas que pensé que estaban cicatrizando. Durante días, me encontré atrapado entre dos emociones, ira y alivio. Ira, porque su descaro era inimaginable. Porque después de todo lo que hizo, aún se atrevía a mirarme como si yo fuera su última opción, su salvación cuando todo lo demás había fallado. Pero también alivio. Alivio porque, por fin, tenía la certeza absoluta de que mi ausencia nunca fue el problema. Yo no fui el que falló. No fui yo quien destruyó nuestro matrimonio, quien mintió, quien dejó todo atrás con la seguridad de que algo mejor le esperaba. Y ahora, en medio de ese torbellino de emociones,
sentí algo más. Certeza. Por primera vez en mucho tiempo, estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Entonces, ayer, mientras hacía unas compras de rutina en el supermercado, me encontré con alguien que ya conocía, una prima de Samantha. No intenté evitarla, aunque sabía que la conversación que seguiría no sería agradable. Como si estuviera cumpliendo con una misión, me miró con una mezcla de cautela y determinación antes de soltar lo inevitable. Samantha está arrepentida. Necesita apoyo. La miré por un momento, sin responder de inmediato. En el pasado, esas palabras podrían haber encendido dudas en mí, podrían haberme hecho cuestionar si estaba siendo demasiado duro, si había espacio para la compasión. Pero ya no. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. No necesitaba justificarme, no necesitaba explicar mis razones. Simplemente negué con la cabeza y, con la misma calma con la que estaba eligiendo entre dos marcas de café, dije. Esa parte de mi vida ya terminó. Y seguí adelante. Ahora estoy oficialmente iniciando el divorcio. Fue un paso que había estado posponiendo, quizás porque representaba el cierre absoluto, la confirmación de que ya no había vuelta atrás. Pero en cuanto puse la firma en esos documentos iniciales, sentí algo inesperado, ligereza. Mi abogado me aseguró que el proceso sería sencillo. Como ella fue quien abandonó el matrimonio, no había mucho que discutir. No teníamos hijos. No compartíamos bienes. Todo sería cuestión de trámites y tiempo. Tiempo. Un concepto que antes parecía una condena, meses de incertidumbre, de cicatrización lenta, ahora se sentía como un aliado. Cada día era una nueva distancia entre ella y yo. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Me contactó Lynette. Su mensaje fue simple: necesito hablar contigo. Es importante. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de miradas curiosas. Lynette había sido la mejor amiga de Samantha por años, alguien a quien yo había visto en incontables reuniones, cenas y conversaciones casuales. Siempre la había considerado alguien neutral, pero esta vez no lo era. Pidió un café y, antes de que siquiera pudiera tocarlo, soltó la verdad. Me dijo que sabía de la traición desde el principio. Que Samantha no se había ido por impulso. No había sido un error del momento. No había sido una confusión pasajera. No. Lo había planeado. Durante casi un año, había preparado su salida. Había ahorrado dinero en secreto. Había elaborado un plan detallado para construir una nueva vida con otro hombre, su amante, un compañero de trabajo. Y cuando creyó que tenía todo asegurado, se fue. Pero lo que no esperaba era que él desapareciera. Apenas un par de meses después de haber apostado todo por él, el tipo simplemente cortó toda comunicación, la dejó sola con un bebé en camino y siguió adelante sin mirar atrás. Escuchar eso fue devastador. Pero también liberador. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo me había engañado, no solo me había reemplazado sin dudar, sino que había construido su escape con frialdad calculada. Había esperado el momento perfecto para irse, con la arrogancia de quien cree que jamás enfrentará las consecuencias de sus decisiones. Pero las enfrentó. Y mientras Lynette hablaba, esperando quizá ver enojo en mí, solo encontró silencio. No había rabia, ni tristeza, ni resentimiento. Solo vacío. Un vacío que no era doloroso, sino tranquilo. Como si, por fin, su sombra hubiera desaparecido por completo de mi vida. Anoche, mi teléfono sonó. Era su madre. Durante los últimos meses, cada vez que veía su nombre en la pantalla, ya sabía lo que vendría,
súplicas veladas, intentos de hacerme reconsiderar, discursos sobre la importancia del perdón. Pero esta vez, su voz sonaba diferente. No había reproches. No había peticiones. Solo agotamiento. No sé qué más hacer con ella. Hubo una pausa, como si le costara pronunciar lo siguiente. Luego lo dijo. Está pensando en dar al bebé en adopción. Por un momento, me quedé en silencio. No esperaba eso. Durante todo este tiempo, Samantha había tratado de aferrarse a la idea de que podía restaurar su vida, que podía corregir su error arrastrándome a él. Pero ahora parecía que incluso ella se había dado cuenta de que no tenía control sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Sentí algo extraño. No era alegría ni alivio. Tampoco era rabia. Era lástima. No por Samantha, sino por el niño. Un bebé que no pidió nacer en medio de este desastre. Un bebé que era inocente de todo. Pero esa lástima no significaba que debía involucrarme. No significaba que debía cargar con un peso que no me correspondía. Yo no tenía nada que ver con esto. Respiré hondo y respondí con voz firme. Espero que tome la mejor decisión para el bebé, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Ella suspiró. No discutió. No insistió. Por primera vez, pareció entender que yo ya no formaba parte de esta historia. Al día siguiente, hablé con mi abogado. El divorcio estaba casi concluido. Solo faltaba firmar los papeles. Sería un trámite sencillo, una formalidad, pero no podía ignorar el nudo en mi estómago al pensar en lo que significaba, tendría que verla una última vez. No sentía amor por Samantha. Tampoco sentía odio. Pero había algo inquietante en la idea de estar en la misma sala que ella, de verla sentada al otro lado de una mesa, firmando el fin de lo que alguna vez fue nuestra vida juntos. Quizás porque, en el fondo, era el cierre definitivo. Una parte de mí quería simplemente enviar los papeles por correo, evitarla por completo. Pero sabía que tenía que enfrentar esto. No por ella, sino por mí. No podía permitir que Samantha me destruyera una segunda vez. No lo haría. Esto se acababa aquí. Esta será mi última actualización sobre esta situación. Los últimos meses han sido una montaña rusa, pero ahora las cosas finalmente se han estabilizado y estoy listo para cerrar este capítulo. Por primera vez, siento que tengo control sobre mi vida nuevamente. Mi casa ahora refleja quién soy, sin sombras del pasado acechándome. Me he reencontrado con viejos amigos, estoy enfocado en mi trabajo e incluso he comenzado a salir con otras personas. Nada serio. Solo redescubriendo cómo es tener una cita. Curiosamente, volví a encontrarme con Lynette. Y me dijo algo que se quedó en mi mente. El crecimiento no se trata de nunca cometer errores, sino de no repetir los mismos. Esta experiencia me enseñó mucho. Lo más importante, que merezco más que ser la segunda opción de alguien. Y con eso, cierro esta historia. Para aquellos que me han apoyado durante este viaje, gracias. Compartir todo esto aquí me ha ayudado más de lo que imaginaba. Si alguien está pasando por algo similar, sepan que las cosas mejoran. No de una vez, pero día tras día. No tienes que cargar con el peso de las malas decisiones de otra persona. Esta será mi última actualización sobre esta historia. Los últimos meses han sido una montaña rusa, llenos de momentos de ira, tristeza y, sorprendentemente, alivio. Pero ahora,
por fin, todo ha comenzado a estabilizarse. Miro a mi alrededor y veo una vida que finalmente me pertenece. Mi casa ya no es un mausoleo de recuerdos del pasado. Se siente mía, con nuevos espacios, nuevas energías. Sin sombras acechándome. Me he reencontrado con viejos amigos, con aquellos que estuvieron ahí incluso cuando yo no quería escuchar. Me he sumergido en mi trabajo, en proyectos que me inspiran, en cosas que antes parecían estar en pausa porque mi mente estaba atrapada en el pasado. Incluso he comenzado a salir de nuevo. Nada serio todavía, solo redescubriendo el sentimiento de conocer a alguien sin cargas emocionales, sin la sombra de Samantha rondando en mi mente. Y fue en uno de esos encuentros fortuitos cuando me crucé con Lynette otra vez. Charlamos un rato y, en algún punto de la conversación, me dijo algo que se quedó resonando en mi cabeza. El crecimiento no se trata de nunca cometer errores, sino de no repetir los mismos. Y tenía razón. Antes pensaba que ser fuerte significaba aguantarlo todo, luchar por algo aunque estuviera roto. Pero ahora sé que la verdadera fortaleza está en saber soltar. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas. Me ha mostrado lo que significa la traición, pero también lo que significa la resiliencia. Me ha recordado que el amor no debería ser una cadena, ni una obligación, ni un refugio por conveniencia. Merezco más que ser la segunda opción de alguien. Y así, finalmente, pongo un punto final a esta historia. Para aquellos que han estado aquí acompañándome en este proceso, quiero agradecerles de corazón. Nunca imaginé cuánto alivio encontraría al compartir mi historia, al poner en palabras todo lo que he vivido y sentido. Ha sido una especie de catarsis, una manera de ordenar mis pensamientos y entender que, aunque el dolor fue real, también lo fue mi capacidad de salir adelante. Si alguien que está leyendo esto se encuentra en una situación similar, quiero que sepa algo, el dolor no dura para siempre. Sé que, en este momento, puede sentirse como si nunca fuera a terminar, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de decepción y tristeza. Pero te prometo que no es así. Las heridas sanan, la tormenta pasa y la vida sigue adelante. No será un cambio repentino ni un giro mágico del destino. No habrá un momento exacto en el que, de la noche a la mañana, todo se arregle. Pero poco a poco, día tras día, paso a paso, comenzarás a notar la diferencia. Un día te despertarás y te darás cuenta de que ya no duele tanto. Otro día te sorprenderás riendo sin sentir culpa. Y, eventualmente, llegará el momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona. Porque la verdad es esta, no estás obligado a cargar con el peso de las malas decisiones de otros. No tienes que responsabilizarte por el caos que alguien más creó. No tienes que ser el que arregle lo que ellos rompieron. Tienes derecho a soltar, a seguir adelante y a construir una vida donde seas la prioridad. Mereces más. Mereces respeto, lealtad y amor genuino. Mereces ser la primera opción de alguien, no una alternativa cuando todo lo demás ha fallado. Y cuando llegue el momento, cuando hayas sanado lo suficiente, cuando realmente estés listo, te darás cuenta de algo maravilloso, el amor no debe ser sinónimo de sufrimiento. Así que, si estás en ese proceso de sanar, ten paciencia contigo mismo. No te apresures. Lo mejor está por venir. Y cuando menos lo esperes, lo encontrarás. Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados.
No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.